Hermanos, quiero dar una continuidad a lo que estábamos o a lo que vimos antes, hace 15 días, que es no me avergüenzo del Evangelio, el mensaje de la cruz, llamémosle así. Y me gustaría hoy entender cuál es el mensaje de la cruz, cuál es el mensaje central de la cruz, por qué el apóstol Pablo decía que tenía poder para salvación. Porque el apóstol Pablo tenía la firme certeza y seguridad de que sus palabras no volvían vacías, no eran huecas, eran palabras que nosotros lo experimentamos y lo podemos constatar con nuestra vida, de que son palabras que no han pasado de moda, como suele decir mucha gente, que el Evangelio es cosa del pasado. La palabra de Dios está vigente, está presente hoy. Sigue teniendo la misma autoridad y el mismo poder para salvación, para restaurar, para cambiar. Pero para poder entender el mensaje de la cruz, que es importante, tenemos que entender el significado de la cruz. Porque si nosotros entendemos que es un concepto, quizás nosotros en nuestra cultura hemos crecido con el conocimiento de lo que es la cruz. Todos, bueno, al menos la mayoría vienen de una vida religiosa, nacidos en el catolicismo. Y nuestra cultura, desde la conquista, está familiarizado con lo que es la cruz, pero no entiende qué es la cruz. Porque si lo entendiésemos, nuestras vidas serían diferentes. Entonces vamos a ver hoy qué significa la cruz. ¿Cuál es el significado de la cruz? Para entender el mensaje de la cruz. Y vamos a comenzar por ahí en 1 de Corintios. Primera de Corintios 15. Vamos a leer el 47 al 49. Del 47 al 49. ¿Ya lo tienen? Bueno, tenemos que entender cuál es la simiente de la naturaleza. ¿Qué son naturalezas? La naturaleza restaurada y renovada en el postrer Adán, y la naturaleza del primer Adán, que es terrenal y que es hombre caído. Y vamos a leer. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también son los celestiales. Y si como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, comenzamos con este fundamento. Aquí habla del Adán terrenal. Dice, tal es la imagen de él, tales son, bueno, tal es él, la imagen del terrenal. En algún momento nosotros tuvimos la imagen del terrenal. Lo quiero leer bien. Dice así el 48, ¿cuál es el terrenal? También son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También son los celestiales. Comprendamos esto. Veamos.
no nos va a costar mucho trabajo comprender esto. El mensaje es sencillo. El mensaje de la cruz es sencillo, porque el mensaje de la cruz es revelado a través de la persona de Cristo, a través de lo cotidiano que podemos ver. La palabra de Dios fue escrita para que la entendiésemos todos, pero es necesario que para poder entender la palabra de Dios, nosotros podamos entender cuál fue el origen de todo. Y vemos aquí, dice que el primer hombre, Dios creó al hombre del barro, de la tierra. Dios formó al hombre del barro. Y dice que le dio soplo de vida. El soplo de vida viene siendo la esencia de Dios en el hombre. Viene siendo el espíritu que Dios le da al hombre. Cuando el hombre muere, dice Eclesiastés 12, del 13 en adelante, el espíritu vuelve a quien lo dio. El espíritu se va. Es la parte que en nuestras vidas existe podríamos decir, esa parte que nos conecta con lo espiritual, que es el espíritu que Dios pone en nosotros. Es el que tiene hambre de Dios, es el que tiene la necesidad de ser saciado, es el que tiene que ser limpio y libre de todo vicio que pueda haber. Entonces, Dios hace al hombre, dice que lo hace conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Volvemos al tema central o al tema que siempre pues doy continuamente acerca de cómo sería la vida o cómo era la vida en el Edén. Es claro entender. El hombre podía tener comunicación con Dios, pero el hombre cegó su corazón al ser engañado por la serpiente, que era más astuta que todos los seres que había en la tierra. Y el hombre cae en una situación de pecado que lo hace ser un ser egoísta, egocéntrico, que lo hace ser un hombre que solo piensa en lo suyo, solo anhela lo suyo. Dejó de entender qué era la necesidad de Dios, o qué era lo que Dios deseaba para el hombre. Se olvidó y pensó en sí mismo: seré como Dios. Y Dios le dice: este género no puede permanecer en mi presencia. Este género tiene que ser expulsado. Y dice que lo echó del Edén. Ese lugar donde había esa convivencia, donde tenían esa amistad, ¿cómo se podrá decir? Esa relación, esa comunión, esa interacción entre Dios y sus criaturas. Se acabó. Dios tuvo que echar del Edén a este género, a esta simiente. Y el hombre tuvo que trabajar. Dios le da una sentencia condenatoria y le dice: ahora, todo lo que había aquí a tu alcance, todo lo que tú hacías y aún lo que comías, no te costaba. Bastaba con extender tu mano y eras alimentado en todos los sentidos, tanto espiritualmente como físicamente. Y es echado fuera del Edén. Ahora vas a trabajar con tus propias manos. Ahora con el sudor de tu frente te ganarás tu alimento. Ahora habrá una separación entre tú y yo. Y esa separación solamente será restaurada cuando tú te acerques con un sacrificio a mí. Entonces Dios termina con esa relación y comienza una relación diferente, donde el hombre caído, donde la naturaleza del hombre caído, su mente no está restaurada ni renovada. Es una mente egoísta, egocéntrica, una mente que solo piensa en su bienestar. Y si nosotros hacemos un análisis de lo que éramos antes, porque es un estado del hombre actual, el hombre piensa en sí mismo siempre, ególatra, egoísta, egocéntrico.
Y nos damos cuenta de algo muy, muy, muy importante. Miren, ¿cuál es el mensaje de hoy en día de la iglesia? El mensaje es, hoy en día, ven y recibe. Ese es el mensaje que nos venden. Ven y recibe. Pero el mensaje original de la cruz no es ven y recibe, sino ven y da. Son dos cosas muy diferentes. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que nosotros cuando venimos al conocimiento de Cristo, nosotros tenemos que dar. ¿Y qué vamos a dar? Mi corazón, mis pensamientos. Voy a ofrendar mi vida delante de Dios. Y cuando nosotros comenzamos y cuando nosotros entendemos que el mensaje no es ven y recibe, sino es ven y dar, nos damos cuenta de que tiene que morir este viejo hombre. Y tiene que ser restaurado conforme a la imagen del ser celestial. Ahora, entendamos un poquito. Adán y Eva cayeron en una codicia necia y dañosa. Al querer ser igual que Dios, al querer poder, al querer autoridad para sí, reconocimiento, el hombre siempre busca reconocimiento. El hombre siempre busca que se le reconozca su labor, pero cuando venimos al verdadero conocimiento de lo que es el mensaje central de la cruz, nos damos cuenta que es venir y morir. Vamos a leer ahí en Juan 12:24. ¿Ya lo tienen? Jesús nos enseña de una manera, Él enseñaba de una manera que la gente podía entender, pero a veces el corazón está velado. Porque el Dios de este siglo, ¿cuál es la labor del Dios de este siglo? Cegar. ¿Y qué cega? El entendimiento. ¿Por qué le conviene al diablo que el hombre no tenga entendimiento? Para poder manipular la palabra. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que sean incrédulos, para que no crean. A los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca ¿la qué? La luz del Evangelio. Miren lo que dice Jesús en el 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué estaba hablando? Del morir. Este es el verdadero significado de la cruz. Si el grano de trigo no cae, ¿dice así? No. No cae a la tierra y muere. No puede llevar fruto. Ahora, hace mucho tiempo hay mensajes o hay situaciones ilustradas, o ilustraciones, perdón, que Dios nos da y que se quedan en el corazón para siempre, porque fue algo que Dios usó para moldear tu fe. Fue algo que Dios usó para que fuese en su momento una herramienta para que nosotros, nuestro entendimiento, pudiese llegar más allá de lo que es el hombre natural. Porque acuérdense que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios o las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir en ese término espiritualmente. La mente natural no comprende, pero cuando Dios comienza una obra en ti, Él te va a forjar, Él va a moldearte. Y en algún momento esas vivencias o eso que Dios te dio como palabra en algún momento va a ser un fundamento para tu vida. Yo recuerdo mucho, fui a un congreso de jóvenes a la Ciudad de México. Yo tenía alrededor de 18 años, 19 años. Y estaba un predicador americano predicando, no recuerdo el mensaje, pero sí recuerdo la ilustración que nos dio, que fue un sueño que él tuvo.
y yo se los he dado antes. Dice él que un día antes, esa noche, para predicar al siguiente día, Dios le dio esa revelación a través de un sueño, y dice que él vio una cruz. Ya se los he dicho, algunos ya lo recordaron quizás. Dice que alrededor de esa cruz había una gran multitud. Muchos estaban observando la cruz. Dice que en el mismo sueño vio a otros que estaban al pie de la cruz, arrodillados. Y luego vio a otros que estaban encima de la cruz, aferrados a la cruz, abrazados a la cruz. Y dice que comenzó un pequeño remolino. Y el remolino fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Se hizo tan fuerte que los primeros que fueron llevados o los primeros que fueron borrados de ahí fueron los que estaban al pie de la cruz. Si eran los espectadores. Los segundos fueron los que estaban al pie de la cruz, los indecisos. Los que están, pero a la vez no están. Y los únicos que prevalecieron y permanecieron eran aquellos que estaban aferrados a la cruz. Y aquellos que estaban aferrados a la cruz eran aquellos que habían renunciado a su vida. Aquellos que habían decidido pagar el precio de poder vivir una vida como Dios quiere. Y esto tiene sentido para mí. Porque hay muchas personas que utilizan el Evangelio para sus fines, para sus propósitos. Son aquellos que dicen, ven y recibe. Pero no todos dicen, yo doy para que otros vivan. Yo muero para dar fruto. El trigo tiene que morir para poder dar fruto. ¿Y cuál es el fruto de la muerte? La vida. La vida es el fruto de la muerte. Hablamos en un término espiritual. La iglesia no está dispuesta a morir. La iglesia no está dispuesta a dar. Por eso es que vemos mensaje distorsionado de la cruz. Por eso es que vemos a mucha gente que solamente añade el nombre de Cristo a lo que ellos son. Este es el mensaje de la cruz central. Va a venir y te va a desafiar. El verdadero mensaje traía a los hombres a libertad. El verdadero mensaje traía a los hombres al conocimiento verdadero de Dios. Ese es el mensaje que debemos predicar. Y yo quiero con todo mi corazón, con todo mi ser, que esta iglesia sea una iglesia que prevalezca. Donde no importa el número, lo que importa es la convicción del corazón. ¿Qué tan fuerte eres? ¿Qué tan leal eres a Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a dar para que otros vivan? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir para que otros gocen? Veamos al hombre celestial. Todos conocemos y entendemos los mensajes principales que son acerca de la persona de Cristo en su contexto eterno, en su plan eterno. ¿Quién era Él? Hablábamos la semana pasada acerca de la eternidad de Cristo. Y antes que Abraham fuese, Él ya era. ¿Quién era Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? El apóstol Pablo entiende el mensaje de la cruz y dice, ya no vivo yo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Alguien que tenía de qué gloriarse. Era un hombre preparado, un políglota. Era un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Dice, yo
Sí tengo de qué gloriarme, pero lo único que me voy a gloriar es en la cruz de Cristo. Sí tengo por qué gloriarme. Y el apóstol Pablo entiende esto y dice, pero ya no vivo yo. El antiguo Pablo no sirve para que los planes de Dios se lleven a cabo. Tiene que morir ese viejo Rafa para que pueda dar fruto, para que sea conforme al plan de Dios. Porque Dios no va a usar al viejo Adán. Dios no va a usar al Adán terrenal, porque el Adán terrenal está muerto en sus delitos y pecados. Él tiene que usar la imagen del Adán celestial, que es Cristo. Dice que Él dejó su trono y corona. Había un canto muy hermoso en mis tiempos cuando yo llegué a Cristo. Y decía este canto, tú dejaste tu trono y corona por mí para venir a una cruz y morir. Él dejó todo lo que tenía, se despojó. Vino y dio. ¿Cuál era el principal tema o la principal enseñanza que les daba a sus discípulos? Si tú quieres ser el primero, tienes que ser el servidor. Tienes que ser el último. Tienes que ser el siervo de todos los que están aquí. Si tú quieres ser el primero, tienes que ser el postrer. Porque si no, de esta manera no funciona. Esta es la cruz, venir y morir. Tengo que morir. Tengo que crucificar al hombre con sus deseos y sus pasiones. Tiene que ser diferente, porque si no, de esta manera podré ver el verdadero propósito de lo que es vivir una vida en Cristo y poder ver a otros en Cristo. Porque a veces nuestras familias no se convierten porque nosotros no hemos sido diferentes a ellos. Lo único que hacemos es profesar una religión, pero sigo siendo bocón, sigo siendo sensual, sigo siendo un adúltero, un fornicario, un alcohólico. Por eso el mensaje de la cruz es una afrenta para los judíos. Y para los griegos es una locura. No podían entender, no podían comprender por qué el hecho de una cruz. Jesús dijo, el que no toma su cruz, el que no renuncia a su vida y me sigue, no es digno. ¿No es qué? No es digno de mí. Tiene que llegar ese momento en que el viejo Adán tiene que morir. Y tengo que ser conforme a la imagen del nuevo Adán. Pero eso no viene hasta que no morimos. Hace unos días atrás, Sado hablaba acerca de un misionero llamado Jim Elliot. No sé si se acuerdan. Jim Elliot, junto con un grupo de misioneros, fue a Ecuador, y durante unos meses Dios los había llevado ahí. Estos hombres eran hombres que habían dado todo lo que tenían. Alguien busque Romanos 12:1, por favor, y léalo en voz alta. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdad. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es un sacrificio vivo? Jesús hizo un sacrificio vivo y lo dio todo. Dio todo lo que Él tenía. Se despojó a sí mismo, dice la palabra, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, de un hombre común. ¿Y qué hizo? A ver, hay Filipenses 2:7. Y ahorita sigo narrando esta historia de Jim Elliot.
¿Dos qué? Amén. A quien lo tenga, Maru, por favor. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Síguele. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Síguele, Maru. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que vino y se humilló hasta lo sumo. ¿Qué es hasta lo sumo? A la humillación último. más grande. Hasta la humillación más profunda. El sacrificio, perdón, la condena de cruz era romana. Y esa era condenada, solamente eran condenados a la cruz, solamente los más viles. Solamente quien tenía que ser completamente humillado. Esa muerte tuvo que pasar él. Una humillación profunda por lo que tú y yo éramos. Y lo aclara, ¿y muerte de qué? Y muerte de cruz. O sea, es algo que tenía que ser grandemente notorio. Tenía que entenderse cuál era la muerte, qué clase de muerte tuvo. Tuvo la muerte más vil. Aparte de ser la muerte más fea y más horrenda, era la muerte más humillante. Fue humillado antes. Decía un predicador, nosotros siempre vemos en los tiempos que son los tiempos de Semana Santa, según la tradición católica, vemos a un hombre crucificado con un tipo taparrabo. Dice un historiador judío que Jesús estaba completamente desnudo, sin ropa, sin nada. Siendo escarnio, ¿saben qué es un escarnio? Siendo la burla, el bufón. Lo veían y decían, ¿no era este el que decía que en 3 días derribaba el templo? ¿No era este el que decía tal o cual cosa? Y lo señalaban y se burlaban, era escarnio. Pero él lo dio todo. Él les decía a sus discípulos, yo no estoy aquí, yo no vine a ser servido, sino a servir. Yo estoy aquí como el que sirve. ¿Nos cuesta esa vida? Nos cuesta. Nos cuesta. Y esta es la imagen del terrenal, del celestial. Nos cuesta. Nos cuesta morir. Y decía esta historia que durante algunos meses ellos habían estado orando para que esa tribu, para que los aucas llegasen al conocimiento de Cristo. Era una tribu altamente peligrosa. Era una tribu que mataba a quien se acercara a su territorio. Y dice la historia que ellos durante un tiempo primero comenzaron a orar, después comenzaron a llevar alimentos por aire y los dejaban caer con paracaídas al suelo y ya los nativos de ese lugar iban y tomaban los víveres y se los llevaban. Tomaban lo que ellos les daban. Así lo hicieron por mucho tiempo. Hasta que un día decidieron bajar en el avión y interactuar con ellos. Era él y otros, creo eran otros 5 o 6, no recuerdo. Todos ellos llegaron y comenzaron a dar el mensaje de la cruz. Y ellos los agarraron y los mataron.
Y en los principales diarios de Ecuador y de Estados Unidos y de todo el mundo lamentaban este hecho y decían, esos jóvenes echaron a perder su vida. Esos jóvenes que tenían un futuro por delante, una vida por delante, que tenían mucho que dar, su vida se acabó en algo que no tuvo sentido. Para el hombre natural, las cosas de Dios no tienen sentido. Pierdes tu tiempo, estás loco. Para el hombre, para el Adán terrenal, tu vida es inútil en Dios. Mira cómo estás. Me acuerdo que yo tenía un sobrino que falleció, que lo mataron hace como 5 años. Y él lamentaba tanto y decía, bueno, yo no entiendo por qué mi tío Gordo y por qué Nico son pobres si sirven a Dios. Y él lamentaba eso. Él pensaba que el estar con Dios es poseerlo todo. Y eso lo hacía que él se apartara, porque decía que Dios no era justo. Yo muchas veces traté de hablar con él y me dijo, no tío, yo no creo en Dios, por todo lo que veo. Cuando estos hombres murieron, los principales diarios, les repito, daban a entender que ellos habían perdido su vida por nada. ¿Cómo Dios los mandó a morir allí? ¿Por qué? Perdieron todo lo que podían haber tenido en un futuro. ¿Cómo es que ciegan su corazón y son tan fanáticos y creen así al grado de morir? Decían los principales diarios, demeritaron todo lo que ellos habían hecho y lo lamentaron. Pero hubo alguien que no lo hizo así, que a pesar de que habían matado a su esposo, ella siguió orando. Y era una mujer llamada Elizabeth, esposa de Jim Elliot. Y un día ella decidió ir también. Y como Esther, si perezco, que perezca. Todo tiene sentido, una vida tiene sentido cuando tú verdaderamente tienes la mente renovada en el nuevo Adán. Cuando no te importa. Mientras tú estés bien, los demás no importa. Y Elizabeth Taylor se fue. Les llevó el mensaje de salvación. Y esos hombres que habían muerto antes, de alguna manera o por algún motivo, Dios, en su multiforme gracia, en su multiforme sabiduría, estos hombres fueron sensibilizados de cómo unos jóvenes podían serles fiel a un Dios que ellos no conocían y querían conocer ese Dios. ¿Por qué esos jóvenes llenos de vida? ¿Y por qué esa mujer, cuando ellos habían matado a su esposo, regresaba a ese lugar con el mismo mensaje de amor, diciéndoles arrepiéntanse, Cristo los ama? ¿Cómo es posible? Esto sensibilizó el corazón. Es necesario morir para que otros vivan. ¿Estamos dispuestos a esto? Claro que no. No todos quieren esto. No a todos les gusta la pobreza. No a todos les gusta la escasez. Y yo no te estoy diciendo que Dios nos ofrece esto, no. Dios también te da. Pero el apóstol Pablo lo dejó todo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual fue un ejemplo, el cual me amó y se entregó por mí. Esto lo entendió Pablo. Por eso decía, quiero ser a la imagen del celestial, que todo lo dio. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo no estuvo en circunstancias adversas? Apedreado en Listra, abofeteado, estuvo en el mar, ¿cómo se le llama eso? Naufragiando,
naufragando, perdón. Estuvo en el mar, en peligro de espada, odiado por el mundo, menospreciado por los otros apóstoles. ¿Y qué dijo? Todo esto lo tengo por basura, a fin de agradar a aquel que me amó. El principal jefe de la tribu Auca entregó su vida a Cristo. Yo tenía esa revista. Lástima que las cosas se me pierden. Y se ve como un hombre con delgado, facciones delgadas, muy delgadas, con el pelo así como Peso Pluma. Digo porque donde quiera sale ese hombre, no porque a mí me guste. Pero trae el pelo de indio Auca. Cuando usted vea Peso Pluma, de cuenta que está viendo un Auca. Y dice que ese hombre, aparte de eso, traía aquí un agujero en la nariz y un palo aquí. Se imagina un hombre con taparrabo, con una, ¿cómo se llama? Una flecha. Una flecha, un arco en la espalda. Ahora lo veías en un estadio de fútbol con un traje predicando a Cristo. Solo así. Y yo quiero ver esto. Si es necesario sufrir el mensaje de la cruz, es necesario. Lo que me resta de vida lo quisiera hacer. Amén. Porque esto es lo que salva. Esto es lo que trae al hombre a una convicción de pecado. Cuando tú mueres. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no va a producir nada. Va a estar ahí, inservible. Cuando entendemos qué significa la cruz, no nos cuesta entender el mensaje de la cruz. Yo recuerdo ahí cuando vi esa foto, mi corazón se conmovió. Ver ese hombre predicando y diciendo que por el mensaje, sin entenderlo, sin hablarlo, de 6 hombres, él pudo llegar al conocimiento de Cristo. ¿Y sabes cuál fue el mensaje? Di mi vida. Lo di por amor a ustedes. Es el mensaje del Adán celestial, el que todo lo dio, el que no escatimó nada. Dice que le mesaban la barba. ¿Sabes qué es mesar la barba? Le arrancaban la barba. Y lo sufrió. Un día antes estaba llorando delante de Dios y diciéndole: si es posible, pásale en esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que iba a pasar al siguiente día. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Pero aún así le dijo: hágase tu voluntad. Cuando yo me fui a Tampico, hubo un hermano que se iba a ir antes que yo, unos meses o años, no sé. Y cuando ya me iba a ir, se acercó, me dijo: Rafa, ven, quiero hablar algo contigo. Antes que tú te fuese, bueno, antes que tú hicieras planes para irte, yo me iba a ir. Pero ¿sabes qué? Yo fui y hice algo así como un estudio socioeconómico y me di cuenta que la gente es pobre. Me di cuenta que la gente no tiene nada para darte. Así que piénsalo. Y yo volteé y le dije: ¿sabes qué? Yo no me voy por dinero. Yo me voy porque siento en mi corazón irme. Y cuando llegué allá, se los digo en todo mi corazón, fui tratado mal. La vez que no comía, en la casa de donde yo vivía, ellos comían primero y ya después me daban a mí.
todo eso estaba en mi corazón. Una ocasión vi como un ratón estaba encima de unos frijoles y la hermana que me iba a dar nada más lo espantó y me los dio, yo me los tuve que comer. Pero todo esto, hermanos, tiene, en su momento tendrá un consuelo. Todo lo que tú vivas en esta vida, si es conforme a la imagen del Adán celestial, todo esto tendrá una retribución y es vida. Mira lo que dice aquí de este hombre llamado Jim Elliot. ¿Cuál era su convicción? ¿Qué era lo que él pensaba? ¿Cuál era su lema? ¿Cuál era, digámoslo así, su filosofía? Yo cuando llegué a Tampico, yo puse detrás de una puerta estas palabras. Dije, si lo fortalecieron a él, yo quiero también tener la fortaleza de Dios. Y decían estas palabras, él describió esto, y aquí está que él vivió de 1927 a 1956. Dice, no es de tonto aquel que lo da, perdón, déjeme leerlo bien. Dice, no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Qué retenemos? No es un tonto aquel que da lo que no puede retener. ¿Sabes qué no puedes retener? La vida. Tarde que temprano vamos a morir. La vida no la puedes retener. Pero ¿cuál es el resultado? Para ganar lo que no puedes perder. ¿Sabes qué no puedes perder? La vida que Dios te da. Eso no lo vas a perder. El apóstol Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos dignos de conmiseración. Seríamos dignos de que el vecino nos dijera, mira, estos pobres cristianos están viviendo una vida en escasez, o una vida en oprobio, o una vida en enfermedad, o una vida en esto, y no tienen retribución. El apóstol Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado, Cristo resucitó y tiene vida. Y es lo que nos va a dar. Es la herencia para usted y para mí, vida. Y vida en abundancia. Así que yo le hago se podrá decir, este reto. ¿A qué Adán te pareces? ¿El egoísta? ¿El que dice, ven para recibir? ¿Cuál mensaje oímos hoy? ¿El de ven y recibe? ¿O el de ven y da? ¿Cuál es? ¿Cuál quieres ser? ¿Cuál mensaje quieres llevar tú? Ven y da. Amén. Cierren sus ojos. Alabado Dios y Padre, que habitas en la eternidad.